Aunque la eurozona esquivó la recesión en el tercer trimestre de 2014, la región sigue atravesando un largo estancamiento con tendencias deflacionistas y altos niveles de desempleo. Vamos a ver. Según las últimas cifras publicadas por la Oficina Estadística de la Unión Europea, el Producto Interno Bruto de los 18 países miembros creció 0.2% en el tercer trimestre. Tras apenas un repunte del 0.1% del trimestre anterior, el panorama de recuperación luce muy débil. De acuerdo con la Eurostat, el crecimiento interanual se limita al 0.8%. Es decir, tras más de 6 años de crisis, la eurozona sigue lejos de recuperar los niveles de 2008. El endeudamiento público y privado continúa siendo muy elevado y analistas estiman que la región podría aproximarse a una década perdida de reformas y medidas económicas fallidas. Todo indica que este leve aumento del PIB de la eurozona en el tercer trimestre no cambia el escenario del fondo real. Las dos mayores economías siguen dando motivos de preocupación al tiempo que Italia registró un nuevo retroceso en el PIB, indicador que de hecho no avanza positivamente desde la primera mitad de 2011. En el tercer trimestre, Alemania creció 0.1%, Francia 0.3% y España 0.5%. En tanto, el Producto Interior Bruto de Italia experimentó una contracción del 0.1%, lo que supone la entrada en recesión técnica. Tras esta caída, la economía italiana acumula 13 trimestres consecutivos sin crecimiento, de los cuales retrocedió en 11 y se mantuvo estable solo en 2. En términos interanuales, el PIB de la tercera mayor economía de la eurozona registró un retroceso del 0.4%, mientras que Chipre también la acompaña en la lista de países en recesión. Grecia, Eslovenia y España encabezaron las cifras de mayor crecimiento, con alzas superiores al 0.5% del PIB interanual. Destaca que Grecia puso fin a 18 trimestres consecutivos de caída de la actividad económica. Sin embargo, los ciudadanos aseguran que estas cifras no se ven reflejadas en el día a día. Son los datos de las economías en el continente y durante 2014 la Unión Europea y Estados Unidos han negociado el polémico acuerdo TTIP que organizaciones sociales califican como un caballo de Troya, pues consideran que va a permitir la entrada y el libre desenvolvimiento de las transnacionales en Europa. Vamos a ver. Momento en que Europa sortea la recesión y la población sigue luchando ante las duras consecuencias de la crisis, los líderes de la Unión Europea negocian la Asociación Transatlántica para el Comercio y las Inversiones con Estados Unidos, de manera casi secreta. El tratado es vendido por las autoridades como la entrada del capital que, según Europa, necesita actualmente. Sin embargo, diversas organizaciones sociales y políticas han rechazado la iniciativa, que califican como un caballo de Troya de las multinacionales norteamericanas en busca de continuar acabando con el estado de bienestar europeo. Alertan sobre las claras diferencias de las condiciones laborales y ambientales entre la Unión Europea y Estados Unidos, pues los derechos laborales de los trabajadores estadounidenses se encuentran muy por debajo de los europeos, además de que en este país se desarrollan técnicas mucho más agresivas en materia ambiental. Denuncian que además de atacar la soberanía de los 28 países de la Unión Europea y transferir más poder a las multinacionales, un posible acuerdo de esta categoría permitirá la toma de decisiones cada vez más alejada de los deseos de los ciudadanos. Pese a esto, Alemania presiona fuertemente para que el bloque comunitario acelere las negociaciones y selle el acuerdo comercial. La canciller alemana Angela Merkel pidió una pronta conclusión respecto al pacto, con el que pretenden desarrollar una gran zona de libre comercio. Vamos ahora a ver las implicaciones negativas que traería para la economía europea el sello de este acuerdo de libre comercio. Las autoridades europeas han insistido en que el acuerdo TTIP servirá para crear cientos de millones de empleos e implicará la inyección de hasta 119 millones de euros en la Unión Europea, mientras Estados Unidos incrementará su PIB en 90.000 millones de euros. Estas son las cifras más optimistas por parte de Bruselas. Sin embargo, diversos informes de universidades estadounidenses, así como centros de investigación política y economía, han cuestionado estos cálculos al mostrar un panorama totalmente diferente en el que se estima que al menos 1.3 millones de trabajadores europeos perderán sus empleos como resultado directo del acuerdo. En tanto, unos 715.000 trabajadores estadounidenses también podrían perder sus puestos de trabajo. Asimismo, prevén que entre 0.2 y un 0.5% de la población europea se vea obligada a cambiar de sector y buscar otro empleo.
algo que afectará especialmente a los sectores industriales que estén en desventaja frente a Estados Unidos, como la ganadería, transporte, producción de fertilizantes, así como sectores primarios, madera, servicios a empresas y de comunicación. La canciller alemana Angela Merkel sostiene que la equiparación de las normativas y estándares entre ambos bloques económicos permitirá reducir los costes de las empresas e impulsará el poder adquisitivo de las familias. El tema es uno de los puntos más cuestionados tanto entre los partidos de oposición de Alemania como en la sociedad en general. Organizaciones sociales temen que con la firma del TTIP se reduzcan los estándares ambientales, ingresen a Europa alimentos transgénicos y se iguale la baja del derecho de la protección de datos. Algo que llama la atención de los ciudadanos y genera rechazo es que el 92% de los encuentros preparativos de negociación auspiciados por Bruselas tuvieron lugar entre la Comisión de Lobbies y privados, y solo el 4% de los encuentros tuvieron a representantes de la sociedad civil. Es decir, 520 de los 560 encuentros se organizaron con el sector privado y solo 26 con grupos de interés público. El Observatorio de las Corporaciones Europeas afirma que son más de 30.000 personas las que ejercen como lobistas en Bruselas e influyen en un 75% de las normativas europeas, por lo que consideran que el TTIP es una amenaza que afectará diversos aspectos de la vida diaria de los ciudadanos, ya que el 80% de los supuestos beneficios del tratado dependen de la eliminación o amortización de reglamentos y normas que serán aplicadas en detrimento de los derechos sociales, laborales y ambientales. Vamos a conocer otras cifras que se ocultan tras este acuerdo de libre comercio. El informe Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, revisado por investigadores estadounidenses, destaca que el TTIP causará pérdidas en términos de exportaciones netas hasta una década después de ser aprobado, siendo las economías del norte de Europa las más afectadas, con pérdidas del 2,7% del PIB, seguidas por Francia, Alemania y Reino Unido. Los ingresos de los trabajadores también se verán perjudicados, especialmente en Francia, donde estiman pérdidas de 5.500 euros por trabajador. Además, el acuerdo reduciría la participación de los salarios en el PIB, reforzando y contribuyendo al actual estancamiento. En tanto, el informe demuestra también que el TTIP llevará a una pérdida en los ingresos públicos de los estados. En este sentido, el exceso de los impuestos indirectos sobre los subsidios disminuirá en todos los países de la Unión Europea, con Francia liderando la mayoría de la pérdida con el 0,64% del PIB. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha insistido que los presupuestos generales de 2015 del gobierno español hace un esfuerzo precisamente para devolver a la sociedad lo que ha aportado en estos duros años de crisis, pero los números dicen lo contrario. Mientras que el presupuesto de defensa aumentó, los ministerios de Fomento, Empleo y Seguridad Social bajaron la asignación hasta un 15%. Dos de las partidas sociales más importantes, pensiones y prestación por desempleo, no crecerán. De hecho, las pensiones solo subirán el mínimo previsto en la última reforma del gobierno con un 0,25%. En tanto, el sueldo de los funcionarios seguirá congelado por quinto año consecutivo. Y el dinero para la protección de los parados baja 15%. El gobierno asegura que este recorte se debe a la mejora del mercado laboral. Sin embargo, pese a las mejoras en los últimos meses, España sigue siendo el segundo país de la eurozona con peores cifras de desempleo. El paro entre los más jóvenes es del 53,7%, mientras que la tasa de paro entre hombres y mujeres ronda el 23 al 25%. Tras altas tasas de desempleo a lo largo de la crisis económica, España se ha convertido en el país entre las economías desarrolladas donde más ha aumentado la desigualdad. Y luego de duros años de reformas y pérdida del poder adquisitivo, los jóvenes siguen siendo los más afectados. El aumento del desempleo en las clases más bajas durante la crisis ha acrecentado la desigualdad en España. La Organización Internacional del Trabajo destaca que la brecha que separa la parte más rica de la parte más pobre de la población se ha incrementado entre 40 y 50%, transformando a España en el segundo país más desigual, tomando en cuenta el conjunto que incluye la Unión Europea y Estados Unidos. Pero además, la crisis también ha dejado un paro juvenil que supera el 53%, ubicando a España por delante de países como Grecia, Croacia o Portugal. Pese a reformas y diversos planes económicos, el futuro sigue siendo poco esperanzador para jóvenes y población en general. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, prevé que España será la economía con más paro en 2015,
Aunque el país ha empezado a registrar leves cifras de crecimiento, la organización asegura que el panorama de recuperación será gradual en los próximos años y la difícil situación del mercado laboral, anclado en paros de larga duración, inactividad juvenil y multiplicación de contratos temporales, continúa siendo la piedra de tranca para la mejora del estado de bienestar de los ciudadanos y recuperación del poder adquisitivo. Y respecto a este tema consultamos el análisis y la opinión de Jorge Fonseca, economista y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Le consultamos cuáles cree son las principales causas del desempleo juvenil en Europa. Esto dijo. Bueno, indudablemente las políticas neoliberales que se están aplicando desde hace muchos años están provocando un elevado desempleo. En el caso de los países más desarrollados como Alemania, este impacto ha sido menor porque tiene una estructura productiva muy compleja que genera empleo de calidad, empleo de calidad media y también empleo de baja calidad. En Alemania quizás el más afectado ha sido este último, teniendo en cuenta que se han desplazado, se han deslocalizado empresas alemanas hacia Asia, China y otros países. Pero los países más subdesarrollados, como el caso de España, los países del sur de Europa, Portugal, Grecia, y en buena medida también Italia, esta posibilidad ha sido mucho más limitada, dado que tienen poco que deslocalizar, no tienen industrias de gran calado, de gran tamaño, y por lo tanto el impacto que han tenido en el empleo ha sido muy fuerte en la medida que se han desinflado las burbujas especulativas en torno al sector inmobiliario. Indudablemente eso es simplemente poner un paño de agua caliente cuando hay una grave infección. No tiene, digamos, mucho efecto hacer políticas específicas de empleo que no sean generar fuentes productivas que generen posibilidades de yacimientos de empleo de calidad, de distintos niveles de requerimientos formativos. Y en ese sentido, las políticas que se han implementado, fundamentalmente pensando en el sur de Europa, no pueden tener un efecto significativo en la medida de que estamos hablando de países que tienen una estructura productiva absolutamente dependiente del turismo, dependiente de los servicios para extranjeros, que en el caso de España han ido convirtiendo al país en una especie de chiringuito, como se dice aquí, al hablar de las instalaciones estas precarias en la playa para servir a los extranjeros turistas. En ese sentido, el modelo productivo español pues no existe, es decir, lo que existe es eso, una economía de servicios, una economía pensada fundamentalmente ser sostenida por el turismo, por la compra especulativa de viviendas por parte de extranjeros en este contexto de crisis, en todo caso por la instalación de extranjeros aquí también que vienen a pasar su jubilación e incluso recientemente al límite ya del despropósito, este gobierno regresivo, tremendamente destructivo de la economía y de la sociedad española, está expulsando de la universidad y de los estudios a los hijos de los trabajadores españoles, pero para compensarlo hace política en Asia, atrayendo buena cantidad de estudiantes de esos países que vienen a la universidad pagando una matrícula que está subvencionada por los impuestos que pagan los trabajadores que no pueden enviar sus hijos a la universidad. De ahí que tenemos un círculo vicioso demencial. Si nosotros pensamos que, digamos, hay que buscar una solución, evidentemente las soluciones no pasan simplemente por unas políticas específicas asistenciales. Tengamos en cuenta que en el caso de España el desempleo juvenil particularmente es el más elevado de Europa después de Grecia, en torno al 57%, pero en última instancia en España en los últimos 30 años el desempleo juvenil nunca bajó de alrededor del 33%, lo cual es un nivel altísimo. Y en general estuvo en una proporción de 2-1 el promedio de desempleo juvenil respecto al desempleo en general. Por lo tanto, la situación ahora no es que específicamente haya un problema de desempleo juvenil.
hay un problema de desempleo en general, en el cual, por supuesto, el juvenil, como siempre ha sido, duplica la media del desempleo general. De ahí que en ese sentido tenemos que pensar que la cuestión no es hacer solamente políticas para favorecer el empleo de los jóvenes, que al fin y al cabo lo único que hace ese tipo de políticas es sustituir personas de mayor edad por jóvenes que son más baratos de contratar.